Es una misión secreta que se hizo entre Perú y Argentina. 10 pilotos de la Fuerza Aérea volando a muy baja altura entre la geografía de la cordillera de los Andes, volando muy pegados a la cordillera chilena. Los potentes radares chilenos nunca lo detectaron, Bolivia nunca lo detectó, y aquí te cuentan esta historia. Dos protagonistas que hicieron esa misión, el teniente general César Gallo y el teniente general Augusto Mengoni, fueron parte de esos 10 pilotos que se jugaron la vida e incluso estuvieron dispuestos a combatir al lado de los argentinos. Esta es su historia. Toda la tecnología que tenían los ingleses, los chilenos habían puesto a disposición sus pistas de aterrizaje, logística, incluso habían movilizado tropas hacia la frontera con Argentina para ejercer presión. Yo hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign. Los ingleses estaban con la ayuda de Norteamérica, de los franceses, que eran los principales aliados en ese momento, porque los franceses le habían vendido Mirage a los argentinos, sabían todos sus secretos. Los norteamericanos le dieron los mejores misiles de esa época a los ingleses, le habían hecho un bloqueo a los argentinos para que no reciban ningún tipo de armamento. Todo era en contra de Argentina. ¿Cómo no ayudarlos? Y Perú se jugó el pellejo. Los pilotos de la Fuerza Aérea, mis respetos, unos capos, hicieron un planeamiento tal que no hubo por ningún lado ningún tipo de problemas, excepto el de la naturaleza. Casi no la cuentan. Y aquí está con lujo de detalles desde antes de que partan en la misión hasta que llegan a su destino. Esos son mis pilotos de la Fuerza Aérea. General Gallo, cuénteme usted cómo empieza esta histórica misión de las Malvinas. ¿Cómo se entera usted del conflicto de las Malvinas? ¿Dónde estaba? El mundo en esos momentos, o sea, la ONU estaba regida por Pérez de Cuellar, digno representante del Perú, y también el Perú estaba gobernado por Fernando Belaúnde Terry. De ambos lados había una buena disposición para poder ayudar. Posteriormente involucran a Perú en el sentido de querer ayudar a la Argentina y a la vez querer proteger a la Argentina de cualquier reclamo que podría hacer Chile al Canal del Sur, al Tigre. Considera que cualquier acto bélico en el Atlántico Sur constituiría un crimen de lesa humanidad. ¿Qué grado tenía usted en ese momento? Capitán antiguo en mi segundo año y era jefe de operaciones del Escuadrón 612. General Mengoni, ¿cómo se entera del conflicto de la Malvinas? Pepe, gracias antes por la entrevista y además saludos a tu gran audiencia. Efectivamente, como dice mi compañero César Gallo, porque ambos somos de la misma promoción y tuvimos el gran honor de participar en esta misión, yo tenía el grado de capitán igualmente que él, no era casado, estaba feliz. Eso es un punto a favor para el arrojo en la misión, ¿no? Por supuesto que sí. Ambos soñamos con cumplir misiones de este nivel en la cual se ponía en juego la reputación de nuestro país. Teníamos ese fervor de servir al Perú. Teníamos una misión respecto al apoyo a un gran amigo fraterno como es Argentina. Nosotros estábamos en la confusión en que ya habían situaciones de confrontación entre Argentina y el Reino Unido. Fuimos llamados a La Joya para que en principio hacer ejercicios relativos con la preparación de nuestro personal, de los pilotos, en terrenos similares al sur. Por tal razón fuimos a La Joya. Hicimos entrenamientos hasta que llegó el momento del llamado. Una misión de carácter secreto. Se asignaba a 10 pilotos, dentro de los cuales estábamos nosotros, trasladar 10 aeronaves a la Argentina, a la base de Tandil. Y de esos 10 pilotos, ¿todos pertenecían al mismo escuadrón o vinieron de diferentes grupos? ¿O cómo se fusiona este grupo compacto para ir y cómo los escogen también? Es interesante la pregunta, pero tiene algún grado de reserva en su respuesta. Nosotros conformábamos dos escuadrones aéreos con sede en Chiclayo, uno destinado a una área de operaciones y el otro escuadrón destinado a otro teatro de operaciones. Cuando suceden situaciones como este tipo, se le asigna la misión a uno de los escuadrones que específicamente está preparado para esa contingencia. El escuadrón que estaba destinado para ello era el escuadrón 612, cuyo jefe de operaciones era el capitán César Gallo, y quien habla y los pilotos de nuestro escuadrón, de mi escuadrón, que era el escuadrón 611,
también fuimos en apoyo a ese escuadrón a participar en las operaciones que se le habían destinado. ¿Con cuántos días de anticipación ustedes se enteran de que ya se tenían que ir a una misión secreta en Argentina? ¿Y cómo funciona entre ustedes el compartimentaje? ¿Lo hacían en grupo o individual? ¿Cómo funcionaba este tema del compartimentaje? Para mí es importantísimo porque, o sea, ha durado por décadas. O sea, no se ha filtrado nada. Me parece espectacular el compartimentaje que hicieron en la Fuerza Aérea sobre esta misión. Y de un momento a otro nos indicaron tener la condición de qué pasa si tenemos que llevar aviones a la Argentina. Nos hicieron hacer los planeamientos de vuelos respectivos en forma separada, sin tener conocimiento una patrulla de otra patrulla, pero íbamos a lo mismo. Nos dieron el punto de destino, calculamos la cantidad de combustible, la forma en que deberíamos navegar utilizando todas las accidentes geográficos de la ruta, de tal forma de esquivar cualquier acción que podría ser detectado por radares de Chile, por el mismo Bolivia o por las mismas fuerzas inglesas. Para complementar la respuesta de que todas estas operaciones están dirigidas por un cerebro. En la medida que el cerebro ponga bien las cosas, organice la operación como corresponde, indudablemente un ingrediente sumamente importante en función de la cultura era la inteligencia. Tenía que haber una reserva y confidencialidad en la misión notable, porque lo contrario podíamos exponer al Perú a una situación que lo podía comprometer ante el mundo. Recordemos que estaba de por medio un TIAR que realmente no se estaba cumpliendo porque Estados Unidos estaba apoyando al Reino Unido. The South Atlantic crisis is about to enter a new and dangerous phase in which large-scale military action is likely. Hay una persona que nunca se habló en esta operación que me parece que debió de siempre resaltarse, que fue su comandante general. El comandante general de la época era el cura Boluarte. Boluarte era el comandante general de la Fuerza Aérea, que era piloto de Mirage, era un piloto operativo, un avión de Mirage, siendo comandante general y ministro a la vez. Y por tanto emitía una política y un planeamiento sumamente destacado y controlado, lo cual permitió que, como tú dices, hasta el momento, después de, imagínate, en este momento han pasado 43 años de la misión y han salido la información de una manera muy esporádica. Eso significó que la operación que él calculó, que él preparó, fue un éxito completo. Yo creo que la misión sale a la luz por Argentina, no por Perú. O sea, si no hubiéramos seguido sin saber los pormenores de la misión, me parece extraordinario. General Gallo, ¿cómo arranca la misión? ¿Cuándo despegan? ¿Cuándo se enteran que ya tienen que despegar? Porque imagino que eso fue sorpresa, o sea, no saben qué día uno va a salir o no. ¿Cómo funciona ahí una misión secreta de este tipo? En el mes de junio, como era fin de semana, Y capitán, soltero, ya sabemos. El día que nos dan la orden y nos llaman, que fue el día sábado, nosotros, personalmente mi compañero y yo, nos encontrábamos en una recepción de un casamiento de un compañero de otra promoción. Teníamos la reserva, los pilotos, de tener mucho cuidado con lo que tomáramos esos días. Cuando fuimos llamados en plena fiesta por el jefe de servicio, que nos llamó, nos dijo que por favor nos retiráramos y nos dirigiéramos a nuestros respectivos aposentos. Y curiosamente recibimos por abajo de la puerta un sobre lacrado amarillo, donde al abrirlo nos dimos con la sorpresa de que teníamos todo el desarrollo del plan, con todas las frecuencias, a la hora que teníamos que despegar y hacia dónde nos dirigíamos. Ahí nos dimos por primera vez cuenta de que verdaderamente estábamos ya involucrados en la misión que teníamos que tener. Se nos dio las instrucciones que nos despojáramos de todos nuestros indicativos, nombres, insignias, etc. En el caso mío personalmente, al día siguiente decolaba yo en la primera patrulla para dirigirme al aeropuerto de Jujuy, que era el punto de entrega de las aeronaves.
aeronaves. Ahora, estas aeronaves ya estaban preparadas, tenían armamento, iban por separado. ¿Cómo funcionó el tema logístico y sobre todo el tema de inteligencia, que me parece alucinante? O sea, ¿cómo hacen para evadir todos esos radares o los controles en la ruta? Nosotros no sabíamos nada. Lo único que sabía era con el guía que me iba a encontrar al día siguiente dónde estaban los aviones nuestros al otro lado de la pista de aterrizaje en rodeo de dispersión. Fue una gran sorpresa para mí ir y ver a nuestros aviones con una malla. Cuando los aviones fueron despojados por los técnicos, me di con la sorpresa pues que estaban con los números y con las escarapelas argentinas. Ustedes fueron sin saber nada, o sea, simplemente ponían su cuerpo y se trepaban a un Mirage que ya habían volado y punto, y se iban hasta Jujuy. Y a mí me parece alucinante el secretismo también logístico de pintar los aviones, con cuánta anticipación se pintaron, y tiene que haber un planeamiento también de eso. Inclusive me incomodo con la pregunta porque... Uy, caramba, si es muy secreto ya ni contesta. Lo que sucede es que nosotros teníamos un compartimentaje de información casi personal. Lo que estaba transcurriendo en el momento no lo comentábamos entre nosotros, menos con nuestras familias. Nosotros no teníamos una conversación con el personal técnico subalterno, quienes eran los responsables del mantenimiento de nuestras unidades aéreas, y a los cuales nosotros les teníamos mucho afecto. Éramos ignorantes y probablemente ellos estaban viviendo en la misma situación. Cuando nosotros fuimos comunicados, como dice César, estando en un compromiso, en un matrimonio realmente, y al día siguiente, en la madrugada, ya despertamos y comenzamos a revisar los planes de vuelo y nos constituimos a la línea de vuelos, encontramos que estábamos abordando aviones que no eran nuestros. Porque la primera impresión era ver las colas. Las banderas que se pintan en la cola eran argentinas y las escarapelas sobre las alas eran argentinas, eran celeste y blanco. Y los números, las matrículas de los aviones que tenían otras formas y otras dimensiones no eran de nuestros aviones. Hubo una impresión ahí personal que fue importante, mística y además desafiante, porque nos involucraba en un contexto de mucha responsabilidad. Nos impresionó y efectivamente yo estaba involucrado, estaba programado en otra patrulla, no en la misma patrulla de César. ¿Y en qué posición parte su patrulla? Fue la segunda, salimos unos minutos después de la primera formación, 30 minutos después de la primera formación, hicimos todos los procedimientos, los prevuelos, acompañados de nuestros técnicos, quienes inclusive nos entregaron al final, lo que no se hace regularmente, nos entregaron, terminando el prevuelo, la información técnica del avión, un file, de acuerdo a lo que nos pidieron. Teníamos que entregar a los pilotos, a los técnicos que recibieran los aviones en Argentina. Y las patrullas eran el guía y el alero, eran dos. Hablamos de patrullas cuando son solamente dos aviones, cuando son cuadrillas, 4 o 3 aviones. En este caso, los primeros que teníamos que despegar, la patrulla de César, la segunda era mi patrulla, y estaba planificado el despegue entre formaciones de aviones 1 hora y media de espacio, de tal manera de que se cumplieran con el despegue de 10 aeronaves. Nosotros no sabíamos realmente si la que venía a continuación iba a salir a la 1 hora y media, no, porque me parece que era con orden. Entonces no sabíamos a qué hora iban a dar la orden. Cada uno sabía lo suyo, pero no del resto. O sea, cada uno cumplía con lo suyo. Es correcto. Punto. General Gallo, ¿a qué hora despegan y cómo fue ese traslado? El despegue se dio a primera hora y teniendo el conocimiento de las condiciones meteorológicas de Jujuy. Decolamos la primera a las 6:30 de la mañana sin ningún problema y siguiendo lo que estaba estipulado en el plan de vuelo, de tal manera de tratar de cubrirnos sobre cualquier posible acción de radar de parte de Chile, de parte de lo que navegamos en territorio boliviano por el Salar de Uyuni, pegado a la cordillera con Chile, y también cubrirnos de cualquier información por parte de los radares de toda la flota inglesa que estaba ahí y podría tener en contacto con la Fuerza Aérea Chilena. Evadieron todos esos radares y esos controles que me imagino que deben haber sido buenos. Claro, el problema para nosotros era que por veces motivos alguien se tuviera que inyectar en la ruta de vuelo, ¿no?
eso hubiera sido verdaderamente catastrófico, pero la misión se tenía que cumplir y ya esperábamos pues quizás con el tiempo que en algún momento alguien nos fuera a rescatar, y a Dios gracias logramos aterrizar sin problema alguno. Aterrizamos, nos cuadraron al final de la pista, ya que como tú sabes, Jujuy es un aeropuerto civil. Mientras ellos se siguen contando, suscríbete a este canal para que no te pierdas estas historias alucinantes. A Dios gracias, ese tiempo pues todos los aeropuertos argentinos estaban regulados y controlados por la Fuerza Aérea Argentina. Me cuénteme ese recibimiento, tiene que haber sido pero emocionante. Bueno, no tan emocionante, O ahí no, porque era ahí la no. primera entrada y nosotros estábamos sorprendidos. Estaban llegando algunos aeronaves civiles también. Nos recibió el mayor Puga, un oficial de la Fuerza Aérea Argentina que se había eyectado semanas antes porque había sido tocado y derribado por los ingleses, y gracias a su traje neoprene que había usado en el mar se salvó. Todos tenemos una semilla que no sabemos usar hasta que llegue el momento. El milagro que se produjo fue la calma que tuve durante 8 o 9 horas que estuve en el mar nadando. Y tengo que estar decidido a saber que vale la pena pelear por lo que uno quiere, y en este caso lo mío era mantener el objetivo de nadar y seguir nadando. Entonces nos recibió con mucha alegría, con mucho ahínco, mucha satisfacción. Nosotros estábamos preocupados por la segunda escuadrilla que debería estar en tránsito. ¿A qué nivel de vuelo fueron y cuánto duró ese traslado? Ascendimos inicialmente a 35.000 pies y de ahí sí descendimos hasta lo que daban los accidentes geográficos para cubrirnos, ¿no? Era algo que ya se había previsto y que con la cantidad de combustible que teníamos llegábamos sin problema alguno. ¿Y cómo fue el silencio electrónico? ¿Cómo evitaba emitir? ¿Hablaban entre ustedes? ¿Cómo era ese traslado en información ese tiempo hasta Jujuy? Me imagino que debe haber sido súper tenso también porque no sabe qué se le puede aparecer en la ruta, mal tiempo o de ser detectados, qué sé yo. El trayecto, en nuestro caso, porque éramos formaciones separadas, no representó mayor novedad. Obviamente, de acuerdo al briefing y según el planeamiento de la misión, ninguno podía hablar. Pero entre ustedes sí. No, tampoco. O sea, realmente no deberíamos de hablar, y además respetar como una especie de silencio electrónico. Tampoco utilizar las radioayudas. Las radioayudas del avión las encendíamos cada cierto tiempo de tal manera de verificar que la dirección o el desplazamiento de las aeronaves estaban en curso de acuerdo a lo previsto. Hubo, no voy a negarlo, en algún momento alguna conversación con el número 2, pero mínima y probablemente chistes cortos, ¿no? De tal manera de... Para que sea algo amena también al lado, ¿no? Claro, el relax, porque siempre uno para este tipo de cosas lleva presente la carga de la responsabilidad que puede afectar en algún momento el éxito de la misión. En el Mirage teníamos dos tipos de radio, VHF, que es verde puro, y el UHF, que es verde limón. Entonces, para conversar, lo que más sale afuera es el VHF. Cuando tenía que hablar en algo, lo hacía en verde puro. Estos Mirage que fueron, estaban de todas maneras listos para entrar en combate. Estaban listos para entrar en combate. Bueno, General Gallo, cuénteme, ¿llegaron a Jujuy? ¿Y llegaron todos o iban saliendo hacia el otro lado? ¿O cómo funciona esa reagrupación ya en Argentina de los pilotos peruanos para llevar las aeronaves ya y ser entregadas a la Fuerza Aérea Argentina? Llegó la primera patrulla, esperamos a la segunda llegó sin problema alguno también, pero ahí se presenta un grave problema, que el mayor Puga que nos había recibido nos dice pues que por favor tenían que comunicarse con Lima, Perú, porque definitivamente los aviones no se podían quedar en Jujuy porque era un peligro para romper el sigilo que se tenía con que no se den cuenta a la población argentina que habían aviones peruanos, pilotos peruanos en Jujuy, motivo por el cual él quería hablar con Lima, Perú. Entonces se llegó a hablar con Perú, explicamos el problema y nos dijeron de que
sin problema alguno. Si estábamos en capacidad para hacer, por supuesto que los que estábamos ahí respondimos que sí y nos autorizaron a que nos dirigiéramos a Tandil. Pero el problema ahí surgió de que el anticiclón del sur, que era un problema grave que normalmente todos los años se presenta por esa zona, estaba pasando en ese momento. Así que era mucho más seguro decolar y dirigirnos al día siguiente a la base de Tandil. Cada vez se estaba metiendo un poquito más en el territorio argentino y el Perú ya estaba en la guerra detrás de las líneas, pero ya estaba. Podría hablar en este momento por mí, pero creo que fue el sentir de todos nosotros, ¿no? Nosotros somos patriotas cabales y además somos, por tanto, apasionados con lo que hacemos. La situación de hacer algún acto significativo en relación con una decisión gubernamental en favor de nuestra patria, bienvenido. Más de uno queríamos quedarnos a combatir allá. Lo aceptamos con mucha alegría. Lo único nada más que teníamos la labor de preparar y planificar otra misión. Otra misión porque, digamos, como que no es una cosa común. Es común, digamos, trasladarse de un sitio a otro, pero no es común trasladarse de un sitio a otro en otro país bajo algunas situaciones conflictivas y en unas circunstancias muy especiales. De paso, que había este fenómeno meteorológico del anticiclón que representó alguna situación complicada durante la travesía. Ahí hubo un problema porque decidimos que al día siguiente nos íbamos los 4 que habíamos aterrizado el día anterior y sobre todo que íbamos a navegar ya en tierra propiamente argentina, no como el día anterior que habíamos pasado por diferentes países y pegados a diferentes partes para evitar los radares. Aún así teníamos que mantener el radio silencio de todas maneras porque se incrementaba más control de los ingleses y en ningún momento pensamos en el anticiclón porque creíamos que ya había pasado, pero se presentó un problema, ¿no? Que en pleno arranque el guía de la escuadrilla presenta un problema, tenía ciertas discrepancias con el traslado de combustible de los tanques internos a los tanques internos y había un problema, así que decide quedarse. En ese momento el número 3 que lo encabezaba el capitán Mengoni toma el mando de la escuadrilla. ¿Cómo era la disposición de ustedes para llegar a Tandil? Creo que el nivel de vuelo era 350, es decir, 35.000 pies. Volábamos en formación abierta, quiero decir que estábamos un poco separados. Después de haber nivelado las aeronaves y pasó un cierto tiempo, comenzamos a ver o a dejar de ver porque estábamos entrando a nubes. Hice un alaveo con el avión, es decir, moví las alas de tal manera como orden de que los aleros se juntaran. Y en ese proceso comenzamos a entrar ya a parte claro, negra. Porque estaban en radiosilencio, es verdad. Es correcto, o sea, solamente las señales eran visuales. Inicialmente no estábamos tan separados que separarnos iba a implicar que habían 3 aviones trasladándose a un lado. La orden del aladeo significa formación cerrada, ¿no? Es decir, si ellos estaban un poco hacia atrás, lo que tenían que hacer era acercarse bastante bien para no perderme de vista, porque al entrar las nubes, y especialmente nubes negras, llegaba un momento de que eso iba a suceder. Transcurrieron minutos y los aviones comenzaron a moverse. Con ese movimiento de aeronaves y la posibilidad de que cada vez se pierda de vista al guía, ordené que los aleros, cada uno hacia su lado, viraran 5 grados por un espacio de 10 segundos, al término de los cuales tenían que virar nuevamente hacia el rumbo original, de tal manera de mantener una formación paralela dentro de las nubes y evitar choques. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Porque como pilotos, o los pilotos que estén viendo esto saben perfectamente que un vuelo de formación cerrada en mal tiempo es un estado de tensión brutal, estrés completo. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Bueno, la verdad que el estrés se incrementó muchísimo más. Los movimientos y la turbulencia dentro de las nubes era bastante fuerte la velocidad del avión no era mayor. La decisión que yo tomé era ascender. Entonces, cuando nos hemos separado, ya nosotros estábamos en actitud de ascenso y por lo tanto la velocidad de las aeronaves iban
decreciendo. Entonces yo recuerdo 180, 190 nudos, creo que era la velocidad indicada. Las indicaciones de otros instrumentos eran erráticos, no había una estabilidad y por lo tanto nosotros teníamos la esperanza de que en ese ascenso íbamos a romper, íbamos a salir de las nubes y ya podíamos observarnos visualmente. Habrá pasado, no lo sé, un cuarto de hora puede ser. Más de 25 minutos. Más de 25 minutos. Un siglo. Es así, es verdad. Pero digamos que uno tiene en ese momento la posibilidad de centrarse en la cabina y hacer vuelo instrumental lentamente. Por eso es que recordamos el movimiento de las agujas indicadoras. En el momento que salí de la nube, veo pues un cielo tranquilo, lindo, tenía muchísimo más altura. Comienzo a nivelar y lo primero que hice fue, ahí rompí las comunicaciones, pero una cosa muy corta, ya rompí, ¿me ven o no? Y creo que César fue el primero que respondió, te veo, no hay problema. Después lo hizo también el Araña y ya estábamos los tres nuevamente en contacto. ¿Cómo fue esa llegada, ese recibimiento, el primer contacto con la torre, que haber sido pues ya un alivio terminar esa misión? Te cuento la primera parte porque cuando uno rompe a la altura que rompimos y está a la velocidad que estábamos, el avión deja una estela por la altura que te permite ubicarlo y verlo. Pero aparte de eso nos sucedió una cosa verdaderamente bien desagradable porque al número 2 reporta que se le ha prendido la luz de fuego. La luz de fuego del motor es la falla más crítica que tiene el Mirage. Tiene 20 minutos para que te dure el funcionamiento del avión. Nos pareció tremendamente raro, bien problemático por la posición geográfica que teníamos, que no conocíamos esa zona, y como número 3 tuve que acercarme yo para verificar si es que había un problema en los álabes o problema en la turbina que estuviera indicando algo malo. El número 2, gracias a Dios, respondió que no tenía nada tampoco y no había ninguna variación en los instrumentos de temperatura, pero persistía la luz prendida de fuego en el motor. ¿Cómo funciona ya la aproximación y el contacto con la Fuerza Aérea Argentina? Okay, antes de eso quería complementar lo que dice César es respecto a la luz de fuego del motor, porque de acuerdo al procedimiento indica que al pasar 20 minutos el motor va a explotar. Entonces, explotar. Explotar. Entonces la condición pues era un poco complicada. Lo que daba tranquilidad es que las indicaciones del motor eran normales. Pero nosotros continuamos adelante hasta que llegó el punto de descenso, que era Piguacho, si no me acuerdo de eso. Peguajó. Eso lo reportamos, nos dio muchísimo gusto tomar contacto con la torre de control, nos dio la bienvenida a la torre de control y comenzamos a bajar. Y eso fue ya haber roto las comunicaciones, porque ya estábamos donde nosotros queríamos, estábamos en el sitio final de destino. Lo que sí nos llamó mucho la atención y sobre todo nos puso la piel de gallina, como se dice, no de gallo sino de... Se nos aproximó un avión Dagger, si no me equivoco. M3. M3, Mirage 3. Se acercó, el piloto nos dijo que tenía la misión de escoltarnos, pero nos dio la bienvenida, pero con unas palabras emocionadas y de agradecimiento que la verdad no nos dejó más alternativa que responderle, pero lo vamos a llevar siempre con nosotros. Él se acercaba a la formación y dio un giro de barril, se dice, ¿no? Que simplemente hacía notar la alegría de habernos encontrado. Entonces nos escoltó hasta el descenso y ordené escalón hacia la derecha, es decir, las aeronaves hacia el lado, para nosotros romper por la izquierda y hacer un viraje y proceder al aterrizaje. Pusimos ruedas, no hubo ningún inconveniente, y en el rodaje, después de salir de la pista hasta la zona de parqueo, di algunas indicaciones para que hacer todos los movimientos en la parte final antes de salir del avión en forma igual, es decir, subir la cúpula los tres a la vez, apagar los motores y bajar de los aviones para que se vea algo ordenado y bonito, ¿no? Sincronizado. Sincronizado. Lo que también nos llamó la atención durante el rodaje es que había una formación de militares en la base que marcaba el escenario de una ceremonia que se iba a producir respecto a la bienvenida de las aeronaves peruanas como apoyo para la Fuerza Aérea Argentina. Me imagino la emoción de esos pilotos argentinos que ya estaban agotando todos sus recursos y llega este refuerzo peruano todo pintado como
como argentino. Cuénteme esa emoción de los pilotos argentinos, bueno, y la suya me imagino también de ser recibido de esa manera. Fue algo maravilloso que primero no estaba programado, no esperábamos. Había un brigadier, los integrantes activos de la base por un lado, y por el otro lado se veía una fila de oficiales argentinos con uniforme de vuelo y que se veían que habían participado en las operaciones y que algunos minusválidos, pero estaban formados y parados. Nosotros al bajarnos, algo que nos sorprendió fue que los mecánicos que nos atendieron se parecían a nuestro mecánico de Perú. Yo a este le conozco, ¿no? Una cosa así. Sí, cuando nos pasan la voz a nosotros nos quedamos admirados porque eran nuestros propios mecánicos. Fue un abrazo muy grande, muy contentos nosotros, y después ya el comandante de la escuadrilla, que era el capitán Mengoni, recibió el saludo y todos los eventos protocolares, primeramente él y después nosotros, de todos los oficiales en actividad que habían venido para recibirnos. Fue algo verdaderamente muy emocionante, muy grato, porque ellos veían sus aviones con las escarapelas argentinas y con los números de sus aeronaves que habían sido derribadas, ¿no? Eso le causó mucho júbilo y hubo un intercambio, inclusive lágrimas, abrazos. Fuimos a una parrilla porque la verdad teníamos... Argentino parrilla, de todas maneras. ¿Cuál fue el apoyo logístico que proporcionó la Fuerza Aérea en general para esta guerra, para los argentinos? También esa es una información que nosotros no la manejábamos y no sabíamos ni siquiera quiénes éramos los que íbamos a viajar, menos claro, lo que íbamos a entregar. Sin embargo, la información ha ido pues cada vez saliendo más y ya para nadie creo que es algo reservado. Además de los aviones, entregamos los tanques de combustible, los aviones, especialmente los tanques 449 que te dan mayor más alcance. También armamento de la aeronave, especialmente los misiles AS-30. Además, los Exocet. La Marina de Guerra del Perú aportó sus misiles Exocet, esos que causaron tanto daño a la Armada inglesa. And other members of the bridge crew started to take cover. But I remember myself and the second officer watch becoming transfixed to the missile on its way in, when we quickly huddled together and dropped to the floor. Y cabezas de torpedo SST-4 para los submarinos argentinos. Material de mantenimiento, todo pensado de que el conflicto iba a extenderse un poco más. Llevamos las aeronaves el día 6 de junio y el día 14 de junio ya fue rendida la plaza, es decir, ahí terminaron las operaciones. ¿Cómo fue el agradecimiento argentino posterior a la guerra? Después salen a lucir una serie de cosas y eventos, inclusive oficiales de defensa aérea de la Fuerza Aérea que fueron hasta las Malvinas para dar instrucción sobre los Estrella, tierra, aire. Defensa aérea peruana. Defensa aérea peruana. Normalmente las Islas Malvinas eran atacadas siempre por los hackers, helicópteros y una serie de cosas. Ellos hubieran tenido ahí la posibilidad. ¡Cargue, cargue, cargue! 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Ahí pasó. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Ellos vinieron antes también, por otro lado, la verdad que no estoy seguro de eso. Ya indagaremos más para desclasificar eso también, vamos a buscar por ahí. Y otra cosa importante, que esa es la condición que el capitán Mengoni adopta de no eyectar tanques 449, que eran tanques externos y que nosotros los estábamos llevando. Sabíamos que eran indispensables para el uso de la Fuerza Aérea Argentina. Una vez abajo conversamos de escucha, vivimos eyectando tanques cuando nos metimos al anticiclón. La verdad que no le deseo a nadie haber estado en una situación como esa, porque nunca había estado en un avión que tembló tanto, que los instrumentos variaban de una velocidad a otra y un
movimiento a otro. A Dios gracias que pudimos haber roto y que no nos habíamos metido en el centro de la tormenta, sino otro hubiera sido el resultado. Sí, hemos sido reconocidos. Nosotros realmente nunca hemos pedido un reconocimiento. Digamos que la misión estuvo diseñada así. Nadie debió enterarse nunca. Argentina sí nos reconoció. Nos pusieron una condecoración en la embajada de Argentina aquí en Perú. También el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina nos puso una condecoración. ¿Y qué riesgos asumió el Perú al brindar este apoyo a Argentina? Como dijo César, pues el secretario general de las Naciones Unidas era un peruano. Claro, buen punto. Pérez de Cuellar. Y además nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry, quien no sé si recuerdas, pero estaba ya en un segundo gobierno. Y todos los pasos que él dio fueron sumamente atinados, siempre pensando en la amistad regional, especialmente con Argentina, que nos lleva lazos históricos de mucho afecto, que permanecen hasta ahora. El riesgo obviamente era tremendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba apoyando directamente al Reino Unido, a pesar de una definición, una decisión de Naciones Unidas, de una resolución, la cual ya aprobaba la intervención en defensa de un país americano que era Argentina. Poner una misión de este tipo significaba que nosotros estábamos contradiciendo a una decisión continental, por lo tanto incumpliendo. Y significaba no solamente sanciones contra nuestro país, sino lo más grave, podía significar un involucramiento en la guerra. Y estaba en vigencia el TIAR, ¿no? Que es el Tratado de Asistencia Recíproca entre los países de América, y Estados Unidos tenía la responsabilidad de apoyar y ayudar la causa argentina, pero se sabía por inteligencia que los ingleses estaban utilizando el mejor misil de aquella época, el AIM-9L, que era lo mejor en aire-aire que se tenía en ese tiempo. Les agradezco, General Mengoni, General Gallo, que nos hayan contado esta historia. A los chicos que nos ven en este canal, sepan cómo fue el apoyo desinteresado de Perú en esta guerra de la Malvinas. Muchas gracias, veteranos. Nos vemos. Buenas tardes.